En el pequeño pueblo de Almagro, en la provincia de Ciudad Real, vivía Clara, una mujer de porte elegante y mirada profunda. Desde que contrajo matrimonio con Javier, un hombre reservado y algo tímido, cada día parecía una prueba de paciencia y esperanza para ella. Javier, de complexión delgada y cabello oscuro siempre peinado con un orden casi obsesivo, nunca había sido el tipo de hombre apasionado que Clara había imaginado. Cuando estaban juntos, él apenas le dedicaba un abrazo fugaz o un beso rápido, nada que se pareciera a esas escenas románticas de las películas que ella tanto amaba. En sus encuentros, Clara solía pensar, con una mezcla de humor y pena, que Javier podría ser un poco torpe en el arte del amor, o incluso que tenía algún tipo de bloqueo. A veces bromeaba consigo misma, preguntándose si él pensaba que el romanticismo era cosa de otra época, o si simplemente se había olvidado cómo se hacía. En la noche de bodas, su esperanza se encendió, imaginando que su esposo la tomaría en brazos, la besaría con fervor y le demostraría cuánto la deseaba. Pero la realidad fue bien distinta. Javier se mostró tan incómodo que parecía un actor en una obra para la que no había estudiado el guión. El ambiente en la habitación era denso, cargado de una tensión incómoda que hacía que Clara sintiera un nudo en el estómago. Decidida a cambiar la dinámica, fue ella quien tomó la iniciativa. Se acercó lentamente y le dio un beso suave, esperando una respuesta que nunca llegó. Javier se quedó paralizado, como si hubiera olvidado cómo reaccionar. Clara sintió entonces una mezcla de tristeza y confusión, preguntándose si su marido era simplemente una persona distante, incapaz de expresar sus emociones, pero Clara no se rindió. Su amor por Javier era profundo y sincero, y ella creía que con tiempo y paciencia él podría abrirse y mostrarle esa pasión que tanto anhelaba. Un día, mientras navegaba por internet buscando alguna inspiración, tuvo una idea arriesgada. ¿Y si le mostraba a Javier algunos vídeos que pudieran ayudarle a comprender mejor el lenguaje del afecto y la intimidad? Pensó que tal vez así él aprendería a ser más cariñoso y atento. Aquella noche, tras la cena, Clara propuso a Javier ver juntos esos vídeos. Él, sorprendido pero curioso, aceptó sin protestar. A medida que avanzaban, Clara notó una transformación sutil en él, sus ojos se iluminaban, su cuerpo respondía de manera diferente, y parecía estar aprendiendo y absorbiendo cada gesto y detalle. Para Clara, fue un pequeño triunfo, una chispa de esperanza que encendió una nueva etapa en su relación. Al terminar, Javier la miró con una mezcla de timidez y determinación. Por primera vez, Clara sintió que su esposo estaba dispuesto a explorar y compartir con ella ese mundo que hasta entonces le había sido esquivo. Cuando él la tomó en sus brazos, el abrazo fue más largo, más cálido, y el beso que le regaló le hizo sentir deseada y especial. Fue el comienzo de una historia distinta, una en la que ambos podían aprender y crecer juntos, pero justo cuando Clara empezaba a creer que todo cambiaría para bien, una llamada inesperada rompió la calma de la noche. Una voz misteriosa al otro lado del teléfono susurró algo que hizo que el corazón de Clara se acelerara. No todo es lo que parece, Javier guarda un secreto que podría cambiarlo todo. En la terraza de un antiguo apartamento en el barrio de Triana, Clara se quedó paralizada tras escuchar aquellas palabras. La noche sevillana, con su brisa cálida y los ecos lejanos de una guitarra, parecía ahora envolverla en una atmósfera cargada de misterio. Javier, ajeno a la llamada, estaba en la otra habitación, y ella no podía apartar la mente de ese susurro que parecía sacudir los cimientos de su recién nacida confianza. Aquella misma tarde, Clara había decidido preparar una cena especial para Javier. Ella lucía un vestido rojo carmesí, ceñido a su figura de manera sutil pero seductora, dejando entrever la piel bronceada por el sol andaluz. Sus zapatos de tacón, delicados y elegantes, hacían un suave clic, clic al caminar por la cocina, donde mezclaba con destreza los ingredientes de una receta tradicional, mientras una cadena fina con un pequeño colgante de plata descansaba en su cuello, moviéndose al ritmo de sus movimientos. Javier apareció sin hacer ruido, con su camisa blanca ligeramente arrugada y los pantalones vaqueros que siempre usaba para las salidas casuales. Sus ojos, normalmente apagados, brillaron al verla tan radiante. Se acercó por detrás y la abrazó con suavidad, sus manos cálidas posándose en su cintura. «¿Intentas robarme los secretos de la cocina, Clara?», bromeó con una sonrisa tímida, a lo que ella respondió con una risita cómplice, empujándolo suavemente. La velada transcurrió entre risas, miradas cómplices y pequeños gestos de cariño que parecían romper poco a poco la barrera invisible que había entre ellos.
Era como si ambos estuvieran aprendiendo a bailar una nueva melodía, donde cada paso era un descubrimiento. Javier, que antes parecía un hombre ensimismado, ahora se mostraba más abierto, incluso atreviéndose a bromear y a tocar con más confianza. Sin embargo, la llamada misteriosa no dejaba de retumbar en la mente de Clara. ¿Quién había sido? ¿Qué secreto guardaba Javier? Mientras se servían el postre, un flan casero con un toque de canela, Clara intentó distraerse, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a esas palabras que parecían anunciar un giro inesperado en su historia. Al terminar la noche, cuando la luz tenue del salón apenas iluminaba la estancia, Javier tomó la mano de Clara y la llevó a la habitación. Allí, entre susurros y caricias, parecían construir un puente hacia una intimidad más profunda. Pero en el fondo, Clara sentía que algo estaba por descubrirse, un misterio que pondría a prueba la confianza y el amor que hasta entonces habían compartido. Y justo cuando sus cuerpos se unían en una danza lenta y apasionada, el teléfono de Javier vibró sobre la mesita de noche. Un mensaje apareció en la pantalla: «Nos vemos pronto. No falles». Clara miró a Javier, cuyo rostro se tensó por un instante antes de recuperar la calma. La noche se tornó silenciosa, pero en el aire quedó suspendida la pregunta: ¿qué secretos ocultaba realmente Javier? El sol empezaba a asomar tímidamente sobre las calles empedradas de Ronda, iluminando con su luz dorada las fachadas blancas y las flores que adornaban los balcones. Clara, aún con la sensación inquietante de la noche anterior, intentaba concentrarse en su rutina diaria, pero la sombra del mensaje no la dejaba en paz. Javier, por su parte, se mostraba más reservado que nunca, evitando mirarla a los ojos y respondiendo con monosílabos cuando ella intentaba hablar del asunto. Aquella mañana, Clara decidió que necesitaba respuestas. Se vistió con un conjunto sencillo pero atractivo, una blusa de seda color crema que acariciaba su piel, combinada con una falda lápiz azul marino que resaltaba sus curvas, y unos zapatos de tacón medio que le daban seguridad al andar. Un collar con un pequeño colgante de amatista descansaba sobre su pecho, reflejando la luz con cada movimiento. Su cabello oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus labios, pintados con un tono coral, dibujaban una expresión decidida. Con paso firme, fue hasta la pequeña librería donde Javier solía pasar las tardes. Allí, entre estantes cargados de novelas y poesía, esperaba encontrar alguna pista o incluso la valentía para confrontarlo. Javier estaba sentado en un rincón, hojeando un libro de historia local, pero su mirada evitaba cruzarse con la de Clara. «Javier», comenzó ella con voz suave pero firme, «necesito que me digas qué está pasando. Anoche recibí un mensaje en tu teléfono, y no entiendo nada». Él suspiró profundamente, cerró el libro con cuidado y levantó los ojos, que ahora mostraban un brillo de preocupación. «Clara, hay cosas de mi pasado que no he sabido cómo contarte», dijo con un dejo de tristeza. «No es fácil para mí, pero mereces la verdad». Ella asintió, sintiendo que el corazón le latía con fuerza pero preparada para escuchar lo que fuera. Javier le reveló entonces que, antes de conocerse, había estado involucrado en un asunto complicado con unos prestamistas que lo habían presionado por una deuda inesperada. Había logrado salir poco a poco, gracias a un amigo que le había ayudado, pero todavía recibía advertencias y amenazas que lo mantenían en guardia. El mensaje de la noche anterior no era más que una muestra de que aquel pasado no estaba completamente enterrado. Clara, aunque sorprendida, no pudo evitar sentir una mezcla de compasión y determinación. Sabía que la vida no siempre era un camino fácil, y que el amor verdadero implicaba enfrentar juntos las tormentas. «Javier», le dijo, tomando sus manos con ternura, «no estás solo. Vamos a superar esto juntos. Como siempre quise que fuera nuestra historia». Él la miró con una mezcla de gratitud y alivio, y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa sincera iluminó su rostro. Pero justo cuando parecía que todo podía mejorar, un ruido en la calle llamó su atención. Un coche oscuro se detuvo frente a la librería, y dos hombres bajaron con paso firme, dirigiéndose hacia la puerta. Clara y Javier se miraron, conscientes de que aquel capítulo apenas comenzaba, y que el peligro acechaba más cerca de lo que imaginaban. La tarde caía sobre el casco antiguo de Córdoba, tiñendo las calles de tonos anaranjados y violetas, mientras Clara y Javier se encontraban atrapados en una encrucijada inesperada. Los dos hombres que habían llegado en el coche negro estaban ahora dentro de la librería, sus miradas duras y calculadoras recorriendo el lugar como cazadores en busca de su presa. Clara, vistiendo ahora un vestido negro de encaje que dejaba entrever su piel con delicadeza,
y unos tacones que resonaban con fuerza sobre el suelo de mármol, sintió como el corazón le latía a 1000 por hora. La cadena de plata que llevaba al cuello, con un pequeño amuleto de ojo turco, parecía vibrar con la tensión del momento. Javier, a su lado, con la camisa remangada y la mirada fija, intentaba mantener la calma mientras sus manos se apretaban con fuerza. Uno de los hombres, un tipo corpulento con barba de varios días y chaqueta de cuero, habló con voz grave y fría. Sabemos que estás aquí, Javier. El tiempo para pagar se acaba. Javier dio un paso adelante, su voz firme aunque teñida de nerviosismo. No voy a dejar que esto afecte a Clara. No tienen nada que ver con esto. Clara sintió una mezcla de miedo y rabia, pero también una determinación nueva. No era la mujer pasiva que había sido antes. Ahora estaba dispuesta a luchar, a proteger lo que amaba. ¿De verdad creen que me van a asustar con esas amenazas de película barata?, dijo, con una sonrisa irónica que ocultaba su tensión. Vamos, esto no es un culebrón de sobremesa. Los hombres intercambiaron miradas, sorprendidos por la valentía de Clara, pero no por eso menos peligrosos. El ambiente se volvió denso, la tensión casi palpable, hasta que el más joven de los dos, con ojos fríos como el acero, sacó un papel y se lo entregó a Javier. Última oportunidad. Firma esto o las cosas se pondrán feas. Javier tomó el papel, lo miró con desdén y luego, con un ademán inesperado, lo rompió en dos delante de ellos. Clara contuvo la respiración, sabiendo que ese acto podía desencadenar algo mucho peor. En ese instante, la puerta de la librería se abrió de golpe y entró un hombre alto, vestido con un traje oscuro y gafas de sol, a pesar de la penumbra del local. Su presencia impuso silencio inmediato. Creo que aquí hay un malentendido, dijo con voz calmada pero autoritaria. Quizás sea mejor que nos vayamos todos con tranquilidad. Los dos hombres que amenazaban a Javier se miraron entre sí, dudaron por un momento, y finalmente, sin decir una palabra más, se dirigieron hacia la salida, dejando atrás un aire de amenaza latente. Clara exhaló un suspiro de alivio mientras el hombre del traje se acercaba a ellos. Soy Andrés, se presentó. Trabajo para alguien que quiere ayudar a Javier a salir de este lío. Pero no podemos hacerlo solos. Javier y Clara intercambiaron una mirada cargada de preguntas y esperanza. Sabían que el camino que les esperaba sería complicado y peligroso, pero también que, juntos, podrían enfrentarlo. Mientras la noche envolvía Córdoba en su manto estrellado, Clara sintió una mezcla de miedo y emoción. La lucha apenas comenzaba, y en su interior, una chispa de determinación ardía con fuerza. Pero, ¿qué secretos ocultaba realmente Andrés? ¿Y qué precio tendrían que pagar por la ayuda que prometía? La historia de Clara y Javier estaba lejos de terminar, y el próximo capítulo prometía ser aún más intenso y revelador. La madrugada envolvía a Granada con su manto de misterio y silencio, mientras Clara y Javier se encontraban en el acogedor salón de su apartamento en el Albaicín. La luz tenue de las velas dibujaba sombras danzantes sobre las paredes encaladas, y el aroma embriagador del jazmín llenaba el aire. Clara, vestida con una blusa de seda color marfil que dejaba entrever la curva de sus hombros y una falda larga que rozaba sus tobillos, se movía con una mezcla de nerviosismo y determinación. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban tanto la incertidumbre como la esperanza. Javier, aún con la camisa arremangada y los pantalones oscuros, se sentaba frente a ella, sosteniendo una taza de café caliente que parecía darle calma. Andrés, el hombre misterioso que se había presentado como su aliado, había desaparecido tan rápido como había llegado, dejando tras de sí un aura de intriga y preguntas sin respuesta. No sé en quién confiar, confesó Javier, con la voz quebrada. Este asunto es más complicado de lo que imaginaba, y ahora siento que nos vigilan en cada esquina. Clara se acercó y tomó sus manos entre las suyas, acariciándolas suavemente. Su tacto, delicado y reconfortante, parecía transmitirle la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Javier, pase lo que pase, no estás solo, dijo ella, con una sonrisa que mezclaba ternura y un toque de picardía. Además, si alguien se atreve a meterse con nosotros, tendrá que enfrentarse a mí. Y te advierto que no soy tan inocente como parezco. Él sonrió débilmente, pero en sus ojos se vislumbraba un brillo renovado. Clara, con su vestido que jugaba con la luz y el movimiento, parecía la encarnación misma de la esperanza y la pasión, un faro en medio de la tormenta. De repente, un ruido sutil proveniente de la ventana llamó su atención. Javier se levantó con rapidez y se acercó a comprobar. Afuera, sombras se movían con sigilo, y Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. No están solos, susurró Javier,
volviéndose hacia ella. Nos están siguiendo. La tensión en la habitación se volvió palpable, y Clara, con una mezcla de miedo y adrenalina, se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras Javier cerraba con llave las ventanas y aseguraba las puertas, ella no pudo evitar preguntarse qué secretos ocultaba realmente Andrés, y si su ayuda sería una bendición o una trampa. Aquella noche, bajo el cielo estrellado de Granada, Clara y Javier juraron enfrentarse juntos a cualquier peligro, conscientes de que el amor y la confianza serían sus armas más poderosas. Pero en la oscuridad, una figura observaba desde la distancia, sonriendo con malicia. «Esto apenas comienza», murmuró con voz baja. «Pronto descubrirán que no todo es tan simple como parece», y así, mientras el viento susurraba entre los olivos, la historia de Clara y Javier se adentraba en un laberinto de secretos, riesgos y pasiones que pondrían a prueba cada fibra de su ser.